Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. Y es un gusto presentar el día de hoy a uno de los invitados de lujo que hemos tenido aquí en la Barra. Muchísimas gracias al diputado Enrique Velázquez González por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido, muchas diputado. Gracias. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar contigo. No, al contrario, nosotros engalanados porque traemos pues aquí la posibilidad de conocer mucho del trabajo que se ha venido haciendo, también dentro de las comisiones que tú estás ahí dentro y de la que encabezas, ¿no? Me gustaría, primero que nada, que la gente que nos vea a través de Spotify, YouTube y del canal de Facebook Live nos diga quién es Enrique Velázquez. Bueno, mira, yo soy una persona que desde muy chavito se preocupó por participar en la política. Esta es la tercera legislatura en la que participo. Estuve en la 60, que fue de 2012 a 2015, en la de 2018 a 2021, en esas dos por el PRD. Sí. Y en esta ocasión, a partir de noviembre del año pasado, de 2021, estoy como diputado de Hagamos, de un partido local, que con reciente creación, que fue la primera contienda que tenemos, y que tenemos 2 diputados, ¿no? Pero bueno, yo he tenido siempre la intención de sí involucrarme en la toma de decisiones. Creo que podemos hacer las cosas bien. Y bueno, pues he venido teniendo algunas experiencias importantes, casi siempre un poquito en contra de los gobiernos. Sí, yo sé que en contra de los gobiernos, con opiniones críticas, claro, que pueden ser bien valoradas en algunos sectores, otros no, ¿verdad? Pero creo que siempre el Congreso del Estado debe de fortalecerse como un contrapeso. O sea, debemos de entender o tratar de decirlo siempre en todos los lugares donde platicamos, por qué hay 3 poderes, y de estos poderes, por qué ninguno puede estar por encima de otro. Y por qué el Poder Judicial debe tener una fortaleza para impartir la justicia, por qué el Ejecutivo debe de tener la posibilidad de ejecutar sus proyectos, y cómo el Legislativo sirve de contrapeso para el tema de presupuestos, pero sobre todo en las políticas públicas y las leyes, que lo que hacen es que todo lo que no esté en la ley no lo puedes hacer como funcionario, ¿no? O sea, que el marco normativo vaya tomando mucho mayor importancia, porque a veces pareciera que te dicen en algún momento es que pues, todo el mundo lo hace, entonces las cosas pasan y suceden porque les pega su gana, y creo que en el Congreso debemos de fortalecer esa parte, y para eso necesitamos que todos los poderes estén fortalecidos. Claro, no, pues muy bien, muy interesante. Gracias. A mí me llamó la atención, bueno, dentro de toda tu formación universitaria, eres abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, y cuentas con una maestría que me pareció interesante, ¿no? Sí, es en tecnologías para el aprendizaje. O sea, que estás muy metido en educación también. Sí, yo soy maestro de la UDG desde hace 20 años. Sí, pues ya son algunos. Desde hace 20 años soy académico de la Universidad de Guadalajara. Egresado de la Prepa 5. Egresado de la Prepa 5, como tú. Te mandó a saludar Juan Real, por cierto. Hay que saludar a mi maestro Juan Real. Ayer. Y bueno, yo fui egresado de la Prepa 5, estuve en Derecho, le decíamos y le seguimos diciendo la Facultad de Derecho. Sí. Y sí, estudié una maestría que tenía que ver con la aplicación de nuevas tecnologías. Qué bien. Que eso, qué necesidad, cómo fue necesario para el tema de la pandemia, ¿no? Sí, es que poder esto migrar. Justamente es algo que me interesó, ¿no? Cuando vi tu formación. Y que hay muchos especialistas que dicen que en algún momento los estudiantes nos van a criticar de cómo los teníamos encerrados en jaulas, ¿no? O sea, que son los salones, sin otros modelos, pues, de aprendizaje, ¿no? El tema presencial es importante para algunas formas de aprendizaje, pero para la socialización, pero también la educación a distancia te puede dar herramientas para poder crear tu propio conocimiento. Despertar otras habilidades. Que los maestros sean los facilitadores, que ya no son los detentadores del conocimiento, sino que pueda ir auxiliando a esta construcción del conocimiento que permita desarrollar habilidades en los estudiantes, y eso nos pueda permitir tener una mejor generación.
Sí, no, pues eso me llamó mucho la atención, este tipo de maestrías, y que, bueno, pues de repente dices, bueno, es el diputado, abogado, ¿no? ¿Qué tendría que ver? Pero qué bueno, porque seguramente desde tu trinchera tendrás forma de apoyar este tipo de Siempre me ha apasionado el cuestiones. tema de la educación. Sí. Yo creo que, mira, la inseguridad que vive este país no se va a poder acabar ni con más policías, ni con más armas, ni con más retenes, sino con más educación. Yo lo he dicho muchísimas veces, lo vuelvo a decir, un chavo que termina la prepa, que toca un instrumento, que juega un deporte de alto rendimiento, pues nunca va a agarrar una pistola, o sea, no va a agarrar un arma y verlo como alternativa, porque en la escuela los enseñamos a tomar buenas decisiones o mejores decisiones, y los chavos empiezan a aprender a tomar esas decisiones en torno a no arriesgar su vida o la de su familia. Entonces, ¿qué le falta a este país? Le falta mucha comunicación, mucho debate, le falta amor, Valores. pero sobre todo educación. Y es en la educación donde puedes inculcar y decir cuál es la importancia de los valores y que nos pueda llevar a tener una comunidad mucho más pacífica, ¿no? Pareciera que todo está normado por la violencia y nos hemos acostumbrado a la violencia, y yo creo que la alternativa, la solución, la forma como podemos transformar a la sociedad es con más educación. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, mira, Enrique, a mí me gustaría que platicáramos y ahondáramos un poco más dentro de todo lo que has tocado desde que ingresaste a este tema de la legislatura, porque te he seguido la pista durante muchos años en cuanto a qué has venido defendiendo, y recuerdo muy bien el tema de la legalización de la marihuana. Sí. Me gustaría que ahondáramos un poquito así en algunas de estas propuestas que has traído y que además han sido polémicas, sí, claro, que han manejado, han levantado ámpula dentro de la sociedad, pero que además tienen un trasfondo interesante, no es defender por defender, tienen muchas sí. cosas importantes. Mira, lo más importante que yo he visto es que el asunto del prohibicionismo, o sea, el asunto de decir las drogas están prohibidas, se persigue el tema de las drogas, lo hemos entendido mal. Desde Ávila Camacho, que la regó espantoso y se le ocurrió prohibir el cáñamo, porque era el cáñamo. Sí. Y luego el consumo de marihuana, y después con Ronald Reagan desde Nixon le declaran la guerra al narco los gringos, y luego nosotros obedecemos como ellos nos digan. Pues lo que empezamos a hacer es a perseguir a jóvenes pobres, ¿no? A perseguir a consumidores, y no al tema de los productores, pero sobre todo de la comercialización. Porque la droga en sí hace mucho daño, como lo hace el alcohol, como lo hace el tabaco, todos los tipos de drogas, o como lo hace el azúcar, ¿no? Pero entonces no es prohibiéndolos como tú vas a poder resolver estos problemas. Lo que se trataría entonces es de regularlos, para evitar el primer contacto. La mayoría de las personas que generan una adicción es porque desde jóvenes, antes de que su cerebro se desarrolle de manera adecuada, ha tenido contactos con algún tipo de droga, empezando por el alcohol. Principalmente es el alcohol, la droga de entrada, y luego seguiría la marihuana, después la cocaína, y después así algunas otras drogas. En cambio, si podemos experimentar que la marihuana, que es de muy fácil acceso, que incluso tiene algunos atributos medicinales. Exactamente, para eso es a lo que voy. Para poder atender, y sobre todo que cuando haces un diagnóstico en México, te das cuenta que tienes las cárceles llenas de jóvenes pobres por portar pequeñas cantidades de marihuana. Esto quiere decir menos de 500 gramos, y los metes a la cárcel muchos años, los alejas de su familia, cuando a lo mejor lo que tenían era una adicción, y podías haberlos atendido desde el punto de vista médico. Y luego se aleccionaron en otras cosas más, te los metes, ¿no?, a la maestría de la delincuencia. Así es. Y luego lo que haces, cuando ellos salen, y si alguno quiere reinsertarse en la sociedad, aquí hay una cosa que pedimos que se llama la carta de policía. Entonces, si alguien tiene antecedentes penales, que dicen presos por narcotráfico, porque a partir de 5 gramos ya narcotráfico, entonces criminalizamos tanto a los jóvenes, que decía Catanés Pérez Correa que eran 146,000 en México, jóvenes detenidos, la mayoría por jóvenes, menos de 5 gramos. por menos de 500 gramos. Pero de 5 a 30 gramos eran cerca de 100,000. Entonces, la marihuana no ha sido el problema es cómo hemos castigado el tema del consumo de la marihuana, porque es por marihuana el dato que te estoy dando. Y entonces yo decía, no hagamos eso, o sea, no criminalicemos y metamos a la cárcel a alguien que está consumiendo, cuando lo que realmente está matando en este país son las armas. O sea, la gente no se muere de sobredosis de marihuana. La marihuana no te puedes morir de sobredosis. Pero los chavos están muriendo de sobredosis de plomo, a balazos.
y tenemos un montón de retenes del sur a norte para evitar que la droga llegue a Estados Unidos. Ahora ya importamos marihuana de Estados Unidos, porque ya ellos legalizaron, están haciendo un negociazo, tienen las patentes, todo el tema medicinal, pero no hay un solo retén de norte a sur. Y es como entran las armas. El gran negocio que está haciendo Estados Unidos siempre ha sido las armas. El grave problema que tienen ellos ahorita, del acceso de los chavitos a las armas. Entonces tendríamos que quitarles las armas. Y así, digo, pues con cachetadas nadie se va a morir, pues, ¿no? Pero es un tema que no hemos podido entender para entender que lo que está matando es la violencia. No la marihuana, no la cocaína, no las tachas, sino la violencia es el que se está que se genera en este mercado, por esa porque razón. Ellos no van a dirimir ningún problema con un juicio mercantil ejecutivo, ¿no? O sea, no van a demandar a alguien porque me debes media tonelada de marihuana o lo que sea. Claro. Entonces lo dirimen como dirimen las cosas, el crimen organizado, muy organizado, a través de la violencia, desapareciendo a muchísimos, y ya parece que ahora pues son como si contáramos carros, ¿no? O sea, ahora aparecieron 6, ahora 10, y luego 20, ya son 30, y hemos normalizado tanto la violencia cuando lo que, si pudiéramos quitarles el dinero y el Estado tener una actitud mucho más, pues hasta paternalista, ¿no? Del tema de las drogas, y decir, vamos a regular, y el que quiera consumir una droga se tiene que registrar, como es con los medicamentos controlados, ¿no? Así si alguien quiere Rivotril o cualquier, necesita una receta y un permiso. Entonces tú puedes generar los permisos, sabes cuánto consume, quién consume, dónde la venden, podrías tener impuestos en eso, hacer los hospitales para atender a la gente que tiene una adicción, generar las políticas públicas para el tema de seguridad, y no tapándote los ojos diciendo esto no existe, no sirve para nada, y entonces en ese momento lo único que haces es dejar toda esa parte del mercado pensando que por prohibirlo ya no va a existir. Te das cuenta que sí existe, pero sobre todo existe de una manera que está fuera de tus manos, porque compran al policía, al director de la policía, al cuate al candidato, toda una red entra un montón de lana en todos lados, controlan territorio. Entonces el Estado ya no es, yo lo digo, el Estado ya no está rigiendo, sino si tú no tienes población y no tienes territorio, si el territorio lo está controlando el crimen organizado, pues tú no gobiernas nada, y se lo dije a más de alguno de los funcionarios. Tú lo que eres es un recaudador de prediales y de algunos impuestos, ¿no? No estás siendo el presidente municipal, no eres el gobernador de nada, o no eres el presidente de la República de nada, porque ese territorio que tú deberías de controlar, que tenés el monopolio del uso de la fuerza, de la violencia, que es el Estado el único autorizado, se lo ha cedido a alguien más que ya ni siquiera te deja entrar, hombre, que están persiguiendo a la Guardia Nacional y al Ejército como si fuera algo chistoso, ¿no? Y eso ha generado un Estado dentro del Estado que ellos ya cobran impuestos, ya dicen qué obras se tienen que hacer y qué obras no se tienen que hacer. Oye, Enrique, pero aquí yo creo que básicamente también ver las bondades de este tipo de cuestiones de la marihuana, ¿no? Porque, pues, como dices tú, los usos médicos y demás que podrían ahí generalmente, pues, tener otra vertiente mucho más importante y que se puede generar. Una persona con cáncer, por ejemplo, una persona con cáncer, ¿qué le dan para el dolor? Le dan morfina y heroína. No hay ni morfina ni heroína en México. Y la que encuentras es carísima. Porque aunque tenemos el mayor mercado productor de amapola en la Sierra de Guerrero, en la montaña, lo que hacemos es perseguirlo también, el tema ese, ¿no? Entonces importamos la morfina y la heroína de Vietnam, pero por conducto de Estados Unidos. Estados Unidos te la vende a lo que le pega su gana, pero un paciente que tiene ese problema está o dormido o quejándose cuando le pones morfina o heroína. Está comprobado que si le das marihuana, ya sea en gotas o fumada, el paciente puede reírse, ¿no? Le da hambre, y a lo mejor se relaja, no le cura nada, porque la marihuana no lo cura, no cura el cáncer, pero sí tiene una vida distinta rumbo a la muerte. Entonces, la medicina del dolor, que ha impulsado mucho el doctor Guillermo Arechiga aquí en Jalisco, pues podría darte opciones para poder tener a tus pacientes sin dolor, tampoco disfrutando, pero con menos dolor, y tener una ruta distinta, porque aquí ya es que creemos esta tradición judio-cristiana de que si no sufres no mereces. No, yo no creo que la gente deba de sufrir, pero también te puedo poner otros ejemplos. Los temas de epilepsia, que ahí es en donde ya varios amparos se han ganado. Monse, la hija de Erika Sevilla, que mi respeto y mi admiración para Erika y todas las mamás que han luchado para que sus hijos que tienen ese síndrome que tiene Monse, pueda reducirle el cannabis, o un medicamento a base de cannabis, le pueda reducir de 300 ataques epilépticos que tienen por día
a lo mejor a ninguno. Qué Entonces, barbaridad. con un tratamiento de esos, y lo ves, y la verdad es que se te debe partir el corazón el pensar que por una idea absurda, una política absurda de Estados Unidos, ya prohibimos la marihuana para todo porque creemos que el peor de todos es el marihuano. O sea, ¿qué nos decían las abuelitas? No vayas a la esquina porque ahí están los marihuanos. Entonces creemos que ese es el marihuano cuando realmente lo que traen son tachas y traen thinner y traen resistol y traen un montón de cosas que se venden en las tapalerías, que se siguen vendiendo, y que le no te seca piden el cerebro. absolutamente nada. No te piden nada. Ayer vi en las noticias un monero que decía, llega un niño a la tienda en Estados Unidos y le dice, me da una aspirina y me da un rifle de alto poder. Y me dice, pero ¿traes receta? Entonces, así o sea, más sí o te menos puedo vender está el rifle, pero no te puedo vender el medicamento, ¿no? Sí. Eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alejar la droga de los niños y evitar el primer contacto. Y para eso nomás la tienes que controlar, porque el dealer no les va a pedir credencial de lector. No les pide. Y al contrario, van afuera de las primarias, afuera de las secundarias para que tengan el contacto. Y para ser los distribuidores. Y generar primero la dependencia, después como ya le deben, tiene que ser el distribuidor para pagar lo que debía por el tema de su autoconsumo. Y es una espiral de un remolino terrible que pues, le pasa un montón de cosas a familias por eso, ¿no? Y después, como debe dinero, pues lo que hacen, y si no paga, pues van por él, ¿no? Claro. No, pues es tremendo, es muy amplio esto que podríamos hablar y hablar y hablar. Pero y tenemos o sea, por ejemplo, ustedes, el Poder Judicial, o sea, tenemos que discutirse más. Digo, ya esto ya avanzó. Ahora ya venden marihuanol, ¿no? Y lo anuncian en los partidos CBD, de fútbol. Hay todo un mercado, pero sí. no está controlado y no sabemos qué están vendiendo. Sí, no sabes de dónde viene ese CBD, de dónde vienen todas esas cosas. Entonces tendríamos que estar haciendo una política de riesgos y daños, así se llama. De riesgos y daños, y ver qué te hace más daño y cuáles son los riesgos y tomar una medida inteligente. ¿Qué hizo Canadá esta semana, Janet? Legalizó todas las drogas. Bueno, la marihuana, la cocaína, despenalizó todas. Digo, no el cocodrilo y esas cosas, pues, pero sí las metanfetaminas y ese tipo de cosas, las despenalizó todas. Y es un plan piloto y se van a calar 2 años. Se van a calar 2 años para ver si eso puede bajar el asunto de la violencia. Claro. Pero sobre todo el tema de que se están muriendo muchas personas o están teniendo daños a su salud por la mala calidad de las drogas. Entonces, ellos quieren cuidar el tema de la calidad porque ya vieron que prohibiendo la gente sigue metiendo las cosas. ¿No? Y van a meter cada cosa peor. Entonces, lo que está haciendo Canadá es, de verdad, como lo hizo Portugal y como ya lo hizo Holanda, como lo está haciendo Estados Unidos en la mayoría de sus estados. Entonces, si estamos viendo las decisiones inteligentes que están tomando en otra parte del mundo, ¿por qué no nos calamos? 2 años, 3 años, y empezamos a hacer todo un procedimiento. Y si eso nos genera menor desgasto de como tenemos ahorita de como tenemos ahorita la política de prohibicionista, entonces vayamos perfeccionando y hagamos, porque si hacemos lo mismo siempre, el resultado va a ser igual. Vamos a seguir teniendo un montón de chavos en el bote, un montón de chavos desaparecidos, no vamos a disminuir la violencia, van a seguir entrando muchas armas a México, y eso nos tiene, porque un juez que tiene la Ley General de Salud dice más de 5 gramos, aunque ya la Corte dijo que ya no se puede penalizar hasta 30 gramos, eso nos puede permitir despresurizar las cárceles de tantos jóvenes pobres que están por ser consumidores y tener una política de paz en vez de guerra. Claro, claro. Oye, bueno, ahorita has mencionado en un par de ocasiones o 3 veces, ya no sé, la ley de desaparecidos, la ley de personas para desaparecidos. Bueno, no la ley, los desaparecidos. Sí. Y sé que tienes que ver con esta ley para desaparecidos y la ley de la declaración de ausencia que no hace mucho acaba de... Antes la declaración de ausencia se hacía 48 horas después, ¿no? Ajá. Entonces iba al familiar y para esperar a declarar ausencia tienes que esperarte 2 días o más de aquí que te tocaba, ¿no? Entonces, ahora supone que desde el primer momento que hay porque ya utilizamos a veces el mismo lenguaje del crimen organizado, ¿eh? Un levantón, ¿no? Sí, claro. Pero a partir de que ocurre una persona que es por la fuerza privada de su libertad, en ese momento debe haber una comisión de búsqueda. Y esa ley se aprobó. El problema es que luego hacemos leyes dignas de Noruega y de Dinamarca, pero muy bien hechas, pero que desafortunadamente no hay el acompañamiento económico, ¿no? Con el número de personas necesarias para poder atender un problema tan grave que tenemos como de personas desaparecidas en México. Particularmente, la semana pasada salió una cifra en la que Jalisco es el primer lugar nacional en personas desaparecidas, y eso pues debería darnos vergüenza, ¿no? Claro, ¿no? Y así estamos en varios lugares, ¿no? Si se trata de personas
cuestiones de niñas, niños y adolescentes. Sí. La verdad es que sí estamos en situaciones bastante complicadas, vergonzosas. Entonces logramos hacer esa parte en la legislación. Ahora lo que falta es en el presupuesto tomar esa decisión del acompañamiento, contratar a más personal en fiscalía para ese tema de desaparecidos. No nomás es una fiscalía especial, porque para todo queremos una fiscalía especial y con eso lo resolvemos. No, se tiene que es todo un protocolo para tener la inmediatez, la posibilidad, porque las primeras 48 horas son fundamentales para encontrar una persona. Y creo que hay gente muy preparada y capacitada en la fiscalía, gente que hay que darle tiempo en algunos, pero cuando en el tiempo lo que tienes es un montón de gente que no tiene una oportunidad de ser encontrado, entonces lo que tenemos es un gran número de desaparecidos que no fueron localizados, pero luego encontramos en las fosas, pues lo ideal es que pudiéramos llegar antes de que el primero que no sea desaparecido, y luego ya, si se lo llevaron, poder tener el elemento de reacción para la mejor atención. Encontrarlos con vida. Así es. Bueno, pues esa es otra vertiente que hay de Enrique Velázquez, pero ¿qué nos cuentas del artículo 258 del Código Civil? Pues que estoy bien contento porque es una batalla que hemos tenido. Que la gente, que me gustaría que supieran de qué se trata. Hemos tenido los progresistas de este estado acerca del matrimonio igualitario, ¿no? Ajá. Y que antes en el 258 decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear una familia. A partir de la resolución bueno, yo empecé con este tema desde la ley de libre convivencia. ¿Me acuerdo? En el 2013 y desde 2012, ¿no? Empezamos con este tema. Ya hay bastantes años recorridos aquí. Sí, presentamos el tema muy rápido cuando llegamos a la legislatura 60. Se aprobó esa ley de libre convivencia, pero nosotros decíamos que para llegar a la igualdad, o sea, si no se llama igual, no hay igualdad. Entonces tú puedes tener una unión entre personas, pero si no se llama matrimonio, entonces no podrías estar hablando de que somos iguales, y más cuando la Ciudad de México ya había avanzado desde 2007 en ese tema, cuando otros países han tomado esas decisiones, y además pues que la gente, los conservadores quieren apoderarse de los términos, ¿no? De cómo se llama y las instituciones, cuando yo creo que dos personas que se quieren, lo que se intenta desde el Estado es poder darle seguridad jurídica para que, por ejemplo, yo digo, yo soy heterosexual, yo estoy casado con Karina. Si yo tengo seguro social, a Karina le protege el seguro social. Claro. Y tiene una serie de derechos que ya sabemos lo que es el matrimonio. Familia, tus hijos, ¿Por qué dos personas no podrían proteger jurídicamente a la otra? Decimos que existe el testamento, que es lo que siempre dicen los conservadores, ¿no? Pero también decían otra cosa, es que el matrimonio no puede ser, porque matrimonio viene de madre, ¿no? Entonces no pueden ser madres, dos mujeres o dos hombres no pueden ser madres. Pero también la palabra patrimonio viene de pater. Entonces, ¿quiere decir que las mujeres no pueden tener patrimonio? No, los términos se van acuñando con el tiempo y tienen una connotación que le da a la sociedad. Entonces, el matrimonio es la unión entre dos personas que tienen como fin protegerse. Y eso lo logramos hace algunas semanas en el Congreso del Estado, y la verdad que me da mucho gusto. Claro que ya se podían casar desde antes porque la Corte se había avanzado. O sea, la Corte ha venido haciendo la chamba de los diputados federales y de los locales. Claro, sí. Ha sido la Corte la que allá es en donde se están resolviendo. Qué triste. Resolviendo muchas cosas, y la verdad es que eso, pues lo que debemos hacer es reivindicar al poder legislativo, tanto federal como locales, para que hagan su trabajo de acuerdo a lo que va dictando, no nomás lo que va dictando la Corte, sino a los fenómenos sociales que se van dando en el tema de la costumbre para poder el Estado proteger y tener una sociedad de más derechos. Y es que nuestro Estado, de alguna u otra forma, tristemente siempre se ha distinguido por ser como un Estado conservador, pero entre comillas, porque pues sabemos porque ni tú ni yo somos conservadores, y mira, somos parte del Estado, ¿no? Pero te digo una cosa, más bien éramos gobernados por los conservadores. Mira, yo me acuerdo cuando la ley de libre convivencia, ¿por qué sale la ley de libre convivencia? Por el cambio de gobernador, sí. Digo, y fue un revuelo enorme. Aristóteles era liberal, pero también el cambio cardenal. O sea, ¿qué diferencia del cardenal Sandoval al cardenal Robles? Claro. En el tema de cómo se metían las decisiones del Estado. Entonces, yo ahí le reconozco al cardenal Robles que no piensa igual que yo, tenemos algunas diferencias, pero hace su trabajo de manera muy respetuosa, y eso es un ejemplo de lo que debemos de tener entre poderes, ¿no? Y entre instituciones. Claro. Digo, me queda claro que la Iglesia Católica es la que más labor social hace. Sí, ¿no? sí, por y supuesto. eso, y ellos a lo mejor no están de acuerdo en que se llame matrimonio, y lo quisieron defender, de otra manera, pero pues yo qué puedo decir ahí, pues ganamos.
¿no? Ganamos y vamos a seguir ganando los Oye, liberales. Recientemente que se acaba estamos en el mes en que justamente se celebra el a sábado la comunidad. hubo una marcha, va a haber otra el próximo sábado, ¿no? ¿Y cómo han tomado esta noticia? Pues No, pues contentos porque mira, lo que buscamos todos es un tema de igualdad, ¿no? Así es. O sea, una sociedad de más derechos para que nos veamos como iguales. ¿Te fijas cuando escribe un artículo o cuando da una opinión alguien que es así homofóbico, ¿no? Y dice, es que ellos o estos tienen ¿no? Como si no fueran seres humanos. Entonces nosotros los liberales decimos, todos somos iguales, todos somos seres humanos y por lo tanto debemos tener los mismos derechos porque tenemos las mismas obligaciones. ¿Qué pasa cuando en una familia sale el niño o la niña, dicen, o ya muchacho joven, dicen, yo soy gay, inmediatamente lo quieren correr de la casa, se va, por lo más seguro es que le va bien en la vida, tiene lana, ¿no? Y cuando fallece, entonces la familia quiere ir sobre los bienes y no la persona que lo acompañó, ¿no? Durante su vida para el tema de atender, a lo mejor tuvo una enfermedad o lo que sea. Entonces, cuando ya se trata de eso, entonces sí la familia, ay, era nuestro hijo, no es nuestro hermano. Pero mientras no, o sea, no lo reconocieron y era una vergüenza para la familia. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es, no debe darte vergüenza porque la preferencia sexual es de cada quien. No tienes que estarlo diciendo, no tienes que gritar, ¿verdad? Yo soy heterosexual, yo soy homosexual. Eso no debería de ser ni para un trabajo, ni para la escuela, ni para nada. Todos somos iguales. Entonces, desde ahí hay que, lo que yo digo es que lo que falta es amor, ¿no? Amor es amor. Y si hay, yo les digo a muchos amigos, a ellos les encanta el box o la UFC, y sí pueden ver ellos y sus hijos cómo se desbaratan dos personas a trancazos. Pero si llegan dos personas, dos mujeres o dos hombres, que se dan un beso, eso sí es escandalosísimo. Sí. Tienes idea de lo grotesco, ¿no? Del asunto. Entonces, nos falta mucha cultura, mucha educación. Porque sí puedes ver el tema de la violencia, educamos a los hijos con la violencia, pero no sabemos diferenciar de un tema de amor. Así es. Otro tema, ya casi vamos cerrando y todavía me quedan muchas cosas aquí en el tintero, trasplantes de órganos. Sí, yo sé que traes ahí atorado esa sí, está bien que viene gacho porque está muy padre la iniciativa, porque así funciona en España, así funciona en Dinamarca, en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en Canadá. O sea, que es que todos seamos donadores, a menos que manifestemos lo contrario. La persona que no quiere ser donadora dice que no y nadie le va a tocar sus órganos. Pero vemos algunos que somos donadores y hemos visto que si tú te pasa algo, hay un tercero que tiene que autorizarte, es tu esposa, tu mamá, tu papá o un pariente cercano, ¿no? Tienen que autorizar que tus órganos puedan ser utilizados. Y ese se ha convertido en un filtro, una barrera que no ha permitido que haya trasplante de donación cadavérica a vivo, sino más bien lo que estamos haciendo aquí son muchos trasplantes de vivo a vivo. Jalisco es el primer lugar mundial de insuficiencia renal. Sí. Entonces, yo le entro a ese tema no porque tenga nadie en mi entorno que necesite un órgano, sino porque veo lo que está ocurriendo en mi estado y podemos irnos a las causas. ¿Qué será? El agua, los costumbres. Es multifactorial el tema de por qué hay insuficiencia renal. Pero entonces el problema es que hay niños que necesitan diálisis, luego hemodiálisis, y al Estado le cuesta un dineral. Así es. Y a la familia le cuesta un dineral. ¿Qué tienes que irte a hacer entonces? Primero la prevención, ¿no? Por eso vamos a presentar el próximo jueves, si hay sesión, una iniciativa para que en todas las escuelas se tenga que presentar, así como la cartilla de vacunación, un examen general de orina, que no es nada más el ego, sino con tiene otros clasificadores para detectar enfermedades tempranas. Muy bien. Y eso permitiría entonces al Estado atender, porque si tú tienes un problema en el riñón, pero es detectado a tiempo, con medicamento puede restablecerse y hacer su función de manera mejor. Sobre todo cuando los niños están teniendo metales pesados en su organismo y luego el riñón lo filtra y luego cicatriza, entonces se petrifica y eso no permite que haga su función el riñón. Entonces todo eso lo aprendí gracias a Mili y a muchas, a Blanca y a muchas que me han educado en esa parte, porque había que entrarle al tema. Hicimos un foro con médicos buenísimos y mira, lo que yo digo es igual. O sea, hay gente que dice, pero ¿por qué es que me van a quitar los órganos? Tus órganos no son focos. No llegan y te quitan un riñón así y se lo ponen a alguien más. Claro, pues tienes que ver todo un asunto de compatibilidad.
que sea compatible, que pueda... esté funcionando adecuadamente, no y sabes si esté bien o no. Yo digo una cosa, de verdad, lo digo así, a lo mejor está durito, pero pues si ya me morí, porque el asunto es de muerte cerebral. Una persona que tiene muerte cerebral puede ser donador. Claro, Entonces, y cuentas con determinado tiempo también si para poder hacer uso de esos órganos. ¿Quién dice, oye, pues que se lo coman los gusanos? Ah, está bien, te respeto, pero yo no quiero que se lo coman los gusanos. Lo que no se dan cuenta es que pues, a nadie entierran enterito. En la morgue, en el CEMEFO, les quitan los órganos y se los echan a la basura. Yo no quisiera que me ocurriera, si algo puede servir, mis córneas, el riñón, el corazón, yo tengo un corazonzote además. Ah, además. Si algo puede servir para que la gente, para dar vida después de la vida, me daría mucho gusto poder ayudar. Claro, por supuesto. Y eso es una postura muy importante. En mi responsabilidad como diputado, lo que hago yo, Janet, es identificar problemas sociales y luego proponer alternativas de solución que puedan llevar a este Estado a tener un Estado mucho más empático, ¿no? Claro. De mucha solidaridad, de que no todo sea castigar, ¿no? Sino que nos veamos cómo salvamos vidas, cómo generamos niños felices, cómo podemos tener una sociedad mucho más armónica, y el marco normativo, que son las leyes, deben de servir precisamente para una sociedad, como lo dije hace rato, de más derechos. Así es. Enrique, se nos acabó el tiempo y Sí, para pues. lo que quería llegar, que son las reformas del Poder Judicial, pues yo creo que te vamos a invitar en otra ocasión, porque Con todo todo lo que nos gusto. has platicado es súper interesante, muy, muy importante, además Sí. visibilizarlo, porque no todo el mundo tenemos acceso de repente a conocer todo tu trabajo así de un jalón, ¿no? A veces vemos de manera salpicada una que otra noticia y te vemos aquí y allá, pero no sabemos que Enrique Velázquez está defendiendo diferentes causas a través de la posición que estás ejerciendo en el Congreso. Sí, Y que te no felicito. debemos ser monotemáticos, ¿no? O Claro. sea, hay muchas causas. No casarte con una Yo sola no soy cosa. médico, pero sí el tema de trasplante lo quiero ver. O Sí. sea, no es exclusivo de los médicos, es de los seres humanos. Y así te puedo decir muchas de las causas que yo he abanderado. El matrimonio entre personas del mismo sexo, yo lo he abanderado, y yo no soy homosexual. Claro. Y no tengo en mi entorno, me refiero, no es una causa personal. Tenemos temas del medio ambiente también pendientes aquí, que yo había tomado ahí el tema del agua. Sí. Vi a Enrique Magaña Virgen, que también Ahorita es un estuvo con nosotros. estupendo investigador de la universidad y que tuve la fortuna de tenerlo como perito en el Poder Judicial. Sí. Y bueno, pues sé que es un investigador de primer nivel, que me hubiera gustado tener más platicáramos. tiempo, pero creo que hay mucho más que avanzar. Invítame, Janet, y cuando sea yo aquí estoy contigo. Sí, pues ya dijiste. Y muchas gracias porque me invitaste el día de hoy. No, hombre, al contrario, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y gracias al magistrado Daniel Espinosa Licón, que también Sí, ha estado gracias al muy magistrado pendiente. que me invitaron a este espacio, y Janet, pues siempre es un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Que tengan bonito día. Gracias.